Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa, si lo quieren ver completo o quieren ver a partes, lo encuentran en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa. En primer lugar está con nosotros Pepe Díaz Briceño, el corresponsal del diario Reforma de México. Bienvenido como siempre a esta mesa, Pepe. Gracias, Juan Carlos. También está aquí Paulo Sotero, el director del Instituto Brasil, del Centro para Académicos Woodrow Wilson de esta ciudad. Bienvenido a esta casa como siempre. Gracias. ¿Cuántos años fue usted corresponsal brasileño aquí en Washington? 26. Solamente 26 años. Para Estado, 17. O Estado de Sao Paulo, 17. Sí. ¿Y para qué otro medio fue? Fue de Gaceta Mercantil, isto é, fui corresponsal de Veja en Lisboa. Trabajé en varios lugares en Brasil y en América Latina, pero basado en São Paulo. Corresponsal de Veja en Lisboa es un buen cargo. Fui el Veja es una de primer. las grandes revistas de América Latina. Fui el primer después de la Revolución Democrática de abril de 74. Y ahora estoy hace 12 en el Wilson Center aquí en Washington. Hace 12. Y Pablo Sotero lo sabe todo de esta ciudad, ¿no? Ustedes sabían. Me imagino, Que sí. tengan cuidado, no vayan a ir a Así, decir algo que todo. no corresponde. Rafael Matus, corresponsal de La Nación de Buenos Aires, bienvenido también a este programa. Gracias, Juan Carlos. Bueno, el primer asunto, y quiero preguntarle a Pepe Díaz Briceño, antes de hablar de Venezuela, hay dos temas que se relacionan con Estados Unidos. El primero es que ayer, 5 días después de la matanza del colegio de bachillerato, del high school, el Marjorie Stoneman en Parkland, en el estado de la Florida, donde murieron 17 personas a manos del joven Nicolás Cruz, que tenía un fusil AR-15, se suscitó la controversia de siempre de si deben controlarse más las armas en Estados Unidos y sobre todo de qué hacer con las armas de asalto, esencialmente los fusiles de asalto. Como todo el mundo sabe, la política de la facilidad de comprar armas y portarlas en este país están autorizadas por la segunda enmienda de la Constitución, que dice que los ciudadanos tienen derecho a estar armados, sobre todo para la eventualidad de que llegue a haber un gobierno tiránico. Aquí jamás ha habido una tiranía en los más de 200 años de independencia de este país. Muy bien, el presidente Donald Trump, desde que estaba en campaña, apoyaba a la Asociación Nacional del Rifle, de la que recibió varios millones de dólares para su campaña. Se ha opuesto siempre, ha criticado siempre a los que están en contra de que se estrechen los controles para el porte de armas, pero ayer pareció dar un giro tímido, y lo que iba a preguntar yo es si es representativo, porque anunció el apoyo a una iniciativa legislativa de 2 senadores, de John Cornyn, republicano de Texas, y de Chris Murphy, demócrata de Connecticut, un hombre que está en la oposición, según la cual si alguna persona comete un delito o una infracción a la ley, pues tanto las distintas agencias del gobierno de Estados Unidos como posiblemente los distintos estados, los 50, deberían informarle a lo que se llama el sistema instantáneo de antecedentes penales. Esto parece obvio, ¿no? Que si alguien quiere comprar un arma, pues por lo menos se sepa que ha cometido un delito previamente. ¿A usted le parece, repito, que esto es un cambio representativo de Donald Trump, que vale la pena tomarlo en cuenta como que está virando hacia una dirección diferente de la que había anunciado en la campaña? Sí, bien sabemos que el NRA, el lobby de las armas en Estados Unidos, ha sido uno de los grandes ganadores de la presidencia. Ciertamente fue también uno de los principales contribuyentes, y no es que el que más, a la campaña presidencial de Trump. Ahora, el que esté básicamente Trump haciendo un guiño a que se pueda hacer más eficiente justamente este registro del que usted habla, pues sí, pareciera una especie de estar abierto a discutir algún tipo de solución, al menos de alguna manera tímida. Pero justamente esto, la discusión de este tipo de ley no incluye el aumentar los requisitos para la compra de armas de ningún tipo, es simplemente hacer más eficiente el funcionamiento del registro. Y como dijo el patrocinador de la propia ley, el demócrata Chris Murphy de Connecticut, esto de ninguna manera, visto desde ningún punto de vista, esta ley es algún sustituto para una legislación real que pueda detener la epidemia de violencia por tiroteos en Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos tiene muchísimo más tiroteos que lo que tienen otros países desarrollados. Obviamente la libre circulación, por ejemplo, no existe el chequeo de armas en las ventas privadas, los llamados gun shows. Entonces, por ejemplo, hay cosas mucho más de sentido común, como la senadora Dianne Feinstein tiene una propuesta que dice que, bueno, se debe aumentar la edad para la compra de armas de 18 a 21.
porque ahora puedes básicamente comprar un fusil AR-15, pero no puedes comprar una cerveza en la esquina, algo que es completamente pues ridículo visto también pues, de una perspectiva de un extranjero. Ese tipo de legislación no es apoyada de ninguna manera por el NRA, de ninguna manera por Trump, y apenas sería una cosa todavía un poco más sensible. A mí me parece que esto es apenas algo que no va a servir de nada. Pablo. Creo que hay una novedad en este tema, tal vez en la discusión, que es la movilización de los estudiantes. Claro. Que de Parkland, de la ciudad donde ocurrió esta tragedia, vamos a ver cómo se pasa esta movilización, porque creo que puede tener un impacto fuerte en las elecciones, no solamente las legislativas federales, como las de los estados. Distintos estados. Sí, creo que esto puede empezar a cambiar este interés de los jóvenes, los slogans que repiten. Creo que es una novedad y la Casa Blanca está probablemente mapeando esto y reaccionando a esto cuando dice que sí, tal vez mejorar el sistema de chequeos, etc. Pablo, los estudiantes, como bien dice usted, los del colegio de secundaria de Parkland en la Florida han anunciado una manifestación aquí en Washington para el 24 de marzo. Además ya tienen un hashtag, una etiqueta en internet que es Never Again, es decir, nunca más, y están pidiendo pues que haya mayor control para las armas. Hay una encuesta del diario The Washington Post y de ABC News hoy, y les preguntan a los estadounidenses, ¿cree usted que el Congreso no está haciendo lo suficiente por evitar las matanzas? El 76% de los consultados dicen que sí, que ellos creen que no está haciendo lo suficiente el Congreso. Y el 61% de los encuestados creen que quien no está haciendo lo suficiente por evitar las matanzas en los colegios es el presidente Donald Trump. ¿Coincide usted con estos porcentajes? ¿Le parecen lógicos estos porcentajes por lo que usted percibe en la calle? Sí, es algo sorprendente que no exista una mayor movilización en Estados Unidos por esta cuestión. Yo hablo aquí no solamente como alguien que está aquí a casi 40 años, yo tengo 5 nietos aquí en Estados Unidos que luego estarán en la escuela. Esto no es un tema, digamos, artificial. Usted tiene que preocuparse con niños y niñas que van a la escuela, volverán a sus casas. Esta escuela, por ejemplo, de Parkland, esto no es una área de economía deprimida, esto es una área bastante rica y próspera. Fort Lauderdale y Boca Ratón, que son localidades importantes en la Florida. Ya tuvimos casos ahí pavorosos de esto, ¿no? Y creo que estamos probablemente entrando en una masa crítica ahora para una acción ante una presidencia que obviamente no parece tener liderazgo para nada, para ningún tema. Creo que hay un vacío y es interesante que jóvenes de esta escuela y a ver si las otras se movilizan, porque esto puede tener un impacto muy importante político. Estados Unidos tiene una historia de inventar soluciones, ¿no? De ser muy creativo en estas cosas. Creo que hay una movilización, no solamente por esto, hay una movilización nacional en las cosas de asedio sexual, de violencia sexual. Creo que esto podrá tener un impacto grande en las próximas elecciones de noviembre. El problema es que hay 300 millones de armas en este país de 320 millones de habitantes. Casi el 50% de las armas en el mundo en poder de civiles, de ciudadanos corrientes, está en Estados Unidos, y eso que la población estadounidense con respecto al total de la población mundial es de solo el 4,4%. Sí, fíjate que a pesar de que hay numerosos estudios y estadísticas que muestran a las claras una correlación directa entre la cantidad de homicidios a manos de un arma de fuego o este tipo de matanzas como la que ocurrieron en Florida y la cantidad de armas, no hay una discusión seria en Estados Unidos, en el arco político de Estados Unidos, sobre sacar las armas de las calles, en particular armas tan letales como el rifle de asalto AR-15, apodado el America's Rifle, ¿no? Una de las armas más populares. Más de 1 millón de esos fusiles se venden por año aquí en Estados Unidos. Yo lo que noté después de este último tiroteo fue, o lo que más me llamó la atención sobre la reacción de este tiroteo, fue la bronca, el enojo que veías en estos estudiantes que se han convertido en la nueva voz del movimiento en contra de las armas y de la violencia armada, pero también mucha resignación.
Hay mucha gente que realmente vos veías en los diarios, en columnas de opinión, en redes sociales, que parecía realmente resignada a sufrir este tipo de matanzas en medio o ante la tan arraigada cultura de las armas que existe en Estados Unidos. Vos mencionabas la encuesta del Post. El dato más interesante que surge de esa encuesta es para mí que el 60% de los republicanos cree que lo que realmente hubiera prevenido la matanza es armar a los maestros. Claro, y esta mañana Newt Gingrich, una voz que representa un poco la opinión o la mirada del Partido Republicano, decía en Fox and Friends que era necesario tener personas armadas dentro de las escuelas. A eso está llegando la discusión. Ya no se habla de capturar las armas, sino se habla de poner más armas en lugares como las escuelas. Y vos veías mensajes de padres y de chicos sobre las cosas que tienen que hacer en las escuelas. Un mensaje que se viralizó en Twitter de una chiquitita que le pedía a la madre que por favor le cambiara las zapatillas, pues las zapatillas que llevaban tenían estas luces de colores y le habían dicho que podía llegar a servir para que un tirador la detectara, entonces ponía en riesgo su vida. A eso ha llegado la discusión en Estados Unidos sobre la violencia armada, en la cual yo creo que lamentablemente el país parece resignado a aceptar el costo de muertes, de vidas, de jóvenes, de niños, no importa, con tal de sostener la cultura de las armas. Ahora, Rafael y yo estuvimos en 2012 en Newtown, donde unos chiquitos de una escuela primaria, pues 49 niños de edad, pues murieron 20 niños de entre 6 y 7 años. No cambió nada, fue realmente una cobertura durísima. Fue el primer tiroteo que yo cubrí en Estados Unidos. Ya he cubierto 7, 10 años. Sí, y es realmente, como dice, terriblemente, que la gente está muy resignada ya a que no va a pasar nada. Que es así. Si niños no te mueven a actuar en temas legislativos, ¿qué te va a llevar? Esto que está proponiendo Trump, ¿no? Esta ley que existe en el Congreso, reforzar el control, es como tratar de frenar una hemorragia con una curita. Esto que decía Pepe, ¿no? Hay millones de ventas que se producen a diario en Estados Unidos que escapan al control del gobierno federal. Esa medida, universalizar los controles de antecedentes para las ventas de armas, tiene el respaldo de 9 de cada 10 norteamericanos. Y todavía no pasa el Congreso. Pero a ver cómo van estas manifestaciones, cómo van las movilizaciones, porque hay también un número grande de gente, de políticos que apoyan una prohibición de las armas automáticas. Yo conozco mucha gente en Idaho, en Montana, en otras partes que son amigos, que son cazadores, que no hay ningún problema que tengan armas, no necesitan armas automáticas y apoyan el control. Entonces, a ver, creo que hay que dar tiempo a esta discusión. Y la presión más fuerte la tiene Marco Rubio, que es un senador republicano por Florida, que es básicamente contra quien está buscándose que cambie. Marco Rubio, que recibió más de 3 millones de dólares en contribuciones de la Asociación Nacional del Rifle. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Pablo, hay noticias del Perú y en concreto de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori fue presidente peruano del año 90, de 1990 al año 2000, pero hubo varias noticias durante su mandato. En 1992 disolvió el Congreso y fue considerado prácticamente como un dictador. Luego en el año 2000 fue reelegido, pero cuando se destaparon los escándalos de Vladimiro Montesinos, su asesor todopoderoso, huyó al Japón. Creo que renunció por fax incluso el señor Fujimori. En el año 2005 fue detenido en Chile y en el 2009 fue condenado a 25 años de cárcel por distintos delitos, entre ellos algunas matanzas. Tiene 79 años y el pasado 24 de diciembre, cuando ya llevaba 12 de los 25 años en la cárcel, el actual presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, le otorgó el indulto, supuestamente por razones humanitarias, con lo cual el señor Kuczynski perdió muchísimos apoyos de quienes lo habían elegido. En la actualidad, según la encuesta de Ipsos, más del 50% de los peruanos quieren que Kuczynski, que fue elegido para un periodo de 5 años, renuncie por lo que hizo con Fujimori. Muy bien, Fujimori pues está en su casa después de este indulto, pero ayer un tribunal de la Sala Penal Nacional ha dicho que el señor Fujimori debe ser procesado por el llamado caso Pativilca, que fue una matanza de 6 personas en el año 92, perpetrada por el grupo Ecolina, un grupo que estaba vinculado a las Fuerzas Armadas. Y dicen que Fujimori es el responsable.
¿Aquí qué puede pasar? Porque Kuczynski ha señalado que él ya indultó a Fujimori y que Fujimori no vuelve a prisión. ¿Va a haber un enfrentamiento muy duro entre el presidente y la justicia? Creo que las cortes en Perú actuarán, verán el caso. No sé cuál es el grado de independencia de los fiscales en Perú, lo sé en Brasil, donde son bastante independientes. Y creo que ahí hay que tomar una decisión, ¿no? Muy difícil para un presidente que se ha desacreditado, que venía bien. Kuczynski creo que estaba haciendo un buen gobierno en la economía y en otras cosas, pero se ha desacreditado por causa de esta decisión. Yo no sé si tiene mucho que hacer en este caso, porque esto está en la justicia peruana. Hay que esperar y a ver cómo deciden, ¿no? Cómo decide la justicia peruana. No hay que subestimar la capacidad de la justicia peruana de actuar, porque ha actuado en varias cosas, ¿no? Y Fujimori ha estado un largo tiempo en la cárcel. No sé qué tanto espanto causaría si los jueces decidieran que sí, que hay causas fuertes para hacer un juicio y condenarlo. Es que recordemos que la justicia peruana se ha metido con el poder. Es decir, han pedido en extradición a Alejandro Toledo, expresidente, está acusado de haber recibido $20 millones por el escándalo, en el escándalo de Brecht. Está también procesado Ollanta Humala, el anterior presidente peruano. Hay acusaciones contra Alan García, de modo que la justicia, no sería raro, como dice Pablo, que actuara fuertemente contra el señor Fujimori. Sí, es cierto, como has dicho, creo que la justicia peruana ha dado sobradas muestras de que no tiene ningún reparo en ir contra el poder político de los expresidentes peruanos. Y esta última decisión pone un poco sobre relieve los riesgos que tienen para un presidente cuando toma una decisión como la que tomó Kuczynski, ¿no? De indultar a Fujimori, ¿no? Cuando un presidente se mete con fallos ya preestablecidos por la justicia. Estaba viendo antes de venir para acá la reacción de José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, que es una de las personas aquí en Washington que ha seguido más de cerca el caso de Fujimori, que ha criticado muy duro, con términos muy duros, la decisión de PPK de indultar a Fujimori. Él calificó el FADO como una gran victoria en la lucha contra la impunidad, y además dijo que esto puede llegar a tener consecuencias sobre el indulto, porque recordemos que el tema llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y Vivanco pone sobre relieve que en el último fallo de este tribunal que vos mencionabas se dan argumentos en contra del indulto de PPK, al decir que Kuczynski no tuvo o que no brindó suficientes fundamentos para indultar a Fujimori, con lo cual este último fallo también puede llegar a tener consecuencias sobre la decisión que tomó PPK, que está ahora en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para cerrar, una reflexión. Creo que en una región como América Latina, que ha sufrido numerosas violaciones de derechos humanos, la lucha por la justicia no tiene que tener cuartel. Creo que hay que ir a fondo en todos los casos, deben ser investigados hasta las últimas consecuencias, porque de eso depende el desarrollo y la reconstrucción institucional final de la región. Ahora, el tema es que para nosotros es muy cómodo estar en Washington hablando sobre temas de principios de derechos humanos que me parece que son fundamentales, que no deben de ser puestos a discusión. Pero el señor Kuczynski enfrenta una situación interna política dificilísima. El indulto, en principio, se especula, no ocurrió de la nada. Ocurrió el 24 de diciembre con una negociación con fuerzas políticas adentro del Congreso que le permitieron a PPK pues básicamente salirse de un proceso de destitución que estaba en marcha ya. Entonces, por el escándalo de Brecht. Exacto. Entonces, ¿qué podría ocurrir si otra vez se vuelve a hacer un proceso contra Fujimori? Eventualmente llega, pues el gobierno de Kuczynski enfrentaría una vez más una crisis de los partidos que habían dicho que lo apoyaban a pesar de estas acusaciones. Ahora, lo que es increíble es, finalmente Fujimori pasó en la cárcel 12 de 25 años por 2 matanzas, y ahora se le incluye en otra matanza que podía ser juzgado.
Esto habla de un sistema judicial que sí está persiguiendo los delitos y otra vez, como hemos dicho muchas veces en esta mesa, cada uno de los que venimos aquí venimos de distintos países y cada uno lo ve viendo un vaso, el vaso de agua lleno, medio vacío o medio lleno. En el caso de México es impensable que veamos algún tipo de acción fuerte contra políticos importantes. Bueno, cambio de asunto en Rafael Matus. Hay también noticias de Argentina. Porque, mire, su país fue uno de los primeros en América Latina en aprobar el matrimonio homosexual, el primero. Pero sigue ahora la lucha por la despenalización del aborto. Allá se puede perdonar el aborto en ciertos casos cuando ha habido un delito de violación o cuando hay peligro de muerte de la madre del niño, de la madre del feto. Pero muchos sectores de la sociedad están pidiendo que sea legalizado el aborto, que sea despenalizado, porque entre otras cosas hay 50.000 abortos al margen de la ley en territorio argentino. Ha habido, sobre todo en Internet, porque entonces el presidente Mauricio Macri se opone a esta idea de despenalizar el aborto, pero en Internet ha habido una gran ofensiva en favor de que se descriminalice el aborto. ¿Usted cree que eso va a ocurrir? No, lamentablemente no. Es un tema muy delicado que genera opiniones muy recargadas y a veces muy contaminadas por creencias religiosas, por experiencias personales, por historias, etc. Pero el tema del aborto para mí es muy claro, el aborto tiene que ser legal, por una cuestión de salud pública, por una cuestión de igualdad de género, por una cuestión de desarrollo social, de desarrollo económico, de protección de la salud materna. Sí. Digo, hay toda una serie de argumentos a favor de la legalización del aborto que creo que son muy válidos y que además... Pero usted es partidario de la legalización del aborto incluso si simplemente la mujer no quiere tener hijos. Muy bien. Absolutamente. Ya. Y cuando vos ves, hay un mapa que circuló mucho ayer en la Argentina sobre la legislación del aborto, ¿no? Y América Latina está muy rezagada en la materia. La mayoría de los países tienen muy pocas excepciones. En la Argentina se permite el aborto en el caso de violación o cuando está en riesgo la salud de la madre. En otros países la legislación es muchísimo más dura. Estamos en una situación similar a la de los países árabes y a los países africanos, muy lejos de un continente al que los latinoamericanos y sobre todo los argentinos miramos mucho como Europa, ¿no? Y acá quiero hacer hincapié en otro punto, que es la hipocresía que a veces rodea el debate, ¿no? En la Argentina, en otros países de América Latina, muchas veces se mira hacia Estados Unidos o hacia países nórdicos o hacia países europeos como una suerte de ideal para imitar políticas económicas, políticas públicas, políticas de independencia de la justicia, políticas educativas, políticas de salud, incluso temas sensibles como el matrimonio gay, pero no el tema del aborto. Aquí hay un tema bastante complicado en el caso de la Argentina, muy particular, y es que el Papa es argentino, ¿no? Y el Papa ya se cruzó con el presidente Mauricio Macri en su momento por la legalización del matrimonio gay. El Papa Francisco se opuso a la legalización del matrimonio gay. Macri en ese momento, cuando era alcalde de la ciudad de Buenos Aires, dio libertad a los diputados y a los senadores de su partido para que votaran a conciencia en la ley que legalizó el matrimonio homosexual. Por eso el Papa no ha visitado Argentina, ¿no? No he ido nunca a la Argentina, eso es una historia aparte, ¿no? Pero esta puja, ¿no? que siempre ha existido entre el gobierno de Macri y el Papa Francisco, creo que va a ser el principal limitante para que el debate ocurra en el Congreso. En el Congreso se presenta una ley para legalizar el aborto cada 2 años, tengo entendido. Es una ley bastante tradicional que un poco refleja lo que ocurre en otros países. Se permite el aborto creo que hasta 14 semanas y se solicita que el aborto sea accesible, ¿no? Para todos. Pero como te digo, esto realmente es un tema que no creo que prospere justamente por esto, lo cual es realmente algo que, como te digo, pone a la región muy rezagada en un tema que creo se debería haber movido hacia adelante hace mucho tiempo. Pablo Zatero. Creo que de parte de Brasil no esperen ningún cambio. Brasil en esto y en varias otras cosas es un país extremadamente conservador. Ahí tiene, no solamente es un país católico, es un país que tiene más y más evangélicos, etcétera, y que tal vez tenga ahí en el futuro posibilidades de discutir esta cosa más graduada en que usted tiene
una posibilidad de tener una ley de aborto para, digamos, hasta tantos meses, algo así. En Estados Unidos es curioso, cuando usted pone la pregunta limitando, ¿no?, el aborto a la cuestión de los meses, ¿no? Esto cambia el tipo de apoyo acá. Ahora, yo creo que en la región, aunque sea un tema muy importante, yo creo que tal vez este tema no tendrá ninguna tracción, no conseguirá realmente empujar un debate más serio en cuanto nosotros en América Latina no decidimos lo que hacemos con los que nacen. El problema es no con los que no nacen, es con los que nacen. La pobreza aumenta, la educación es mala, la violencia. Imagínense que en Brasil perdemos un Vietnam por año, son 54.000 personas asesinadas al año. ¿Al año? Sí. ¿Un Vietnam por año? Sí, un Vietnam por año. En Vietnam, 11 años murieron 54.000 americanos. Entonces, la discusión sobre aborto, que es importante, interesa a una parte muy importante de la sociedad, sobre todo la parte más educada que se involucra en esto, aunque creo que la parte mayor de la tragedia del aborto se da entre los pobres. Pero creo que son sociedades todavía en estas muy primitivas para discutir estas cuestiones de manera madura. Sí, yo creo que es muy interesante. En México, por ejemplo, cumplimos justamente el año pasado 10 años de que en la Ciudad de México y en otras localidades de la ciudad, del país se permita, bueno, más bien se despenalizó el delito de aborto, ¿no? Que en su momento existió. Entonces, en México, como ha avanzado, es con localidades progresistas que han podido, con mayorías normalmente de izquierda, o que han logrado imponerse contra una moral católica que sigue dominando incluso el debate en México en general. Y sin embargo, obviamente cada país tiene sus peculiaridades a nivel legislativo, pero es muy probable que veamos más pronto que tarde que las ciudades, que se pintan de ser más cosmopolitas, puedan avanzar en este tipo de... Hay que decir también que el hecho de que el aborto esté prohibido, que sea ilegal, no ha impedido que se realicen abortos. En Argentina la última estimación oficial es que se realizan alrededor de 500.000 abortos por año. Y hay una ONG aquí en Washington que estima que en 2014 al menos el 10% de las muertes en América Latina ocurrieron por un aborto ilegal. En Brasil son miles y miles de niñas que mueren en razón de estos abortos hechos clandestinamente. Clandestinamente. Claro. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Pepe, en Venezuela hay novedades políticas. Como todo el mundo sabe, hay una crisis político-económica de mayúscula en ese país. Recientemente se anunció que iba a haber elecciones presidenciales el 22 de abril. La mayor parte de la comunidad internacional no reconoce o no va a reconocer el resultado de esas elecciones. Justamente el Grupo de Lima, donde hay 14 países latinoamericanos, le han pedido al presidente Nicolás Maduro que cambie la fecha. La canciller Cayetana del Jovín, peruana, dijo que el presidente Maduro no es bienvenido a la Cumbre de las Américas, que será el próximo día 13 y 14 de abril, en algo menos de 2 meses. Pero de todas maneras va a haber comicios en Venezuela, según ha manifestado Nicolás Maduro. Él se ha presentado como candidato y hay 2 novedades. La primera, la oposición no tiene claro si puede presentar un candidato o no. Ha habido algunos partidos como Voluntad Popular, que está encabezado por Leopoldo López, que está en prisión domiciliaria, que ha dicho que no quiere presentar un candidato, que estaría mal si la Mesa de Unidad Democrática, la MUD, lo hace, porque eso sería como legitimar un fraude. Hay otros movimientos de oposición que se lo están pensando. Eso por una parte. Y por otra parte, Diosdado Cabello, quien fuera presidente de la Asamblea Nacional del Parlamento, que en la actualidad está en poder de la oposición, acaba de decir que va a presentar una propuesta para que haya el 22 de abril también otros comicios para que se elija una nueva Asamblea Nacional. En Venezuela están funcionando aproximadamente 2 parlamentos. Uno es la Asamblea Nacional, que fue elegida democráticamente y que, como digo, tiene mayoría de la oposición. El otro es la Asamblea Constituyente, una asamblea chavista cuya elección también ha sido cuestionada por distintas ONGs y por gran parte de la comunidad internacional. ¿Qué debe hacer aquí la oposición y qué va a pasar con estas elecciones presidenciales y no sé si legislativas también sin candidatos opositores?
Pues de entrada hay que decir, es una encrucijada imposible para la oposición interna y también para la diplomacia latinoamericana. ¿Cómo oponerte a unas elecciones en el discurso? Pues tendrías que demostrar claramente que las elecciones no son presentadas en un suelo parejo para todos, pero eso es un tema que ha costado incluso a los diplomáticos aquí. Si antes pedí elecciones, ahora ¿cómo me opongo a las elecciones que van a ocurrir? Pero ciertamente no se puede juzgar las decisiones de los partidos que están en la Mesa de Unidad Democrática. Hay mucha tendencia en Washington a decir lo que se tienen que hacer los opositores dentro de los países, y me parece que ahí le toca a ellos decidir exactamente. Pero vale la pena, ahora en una opinión personal, vale la pena convalidar algo que está mal hecho de raíz. Y por el lado de la Asamblea, Diosdado Cabello dijo que básicamente quiere estas elecciones porque la Asamblea no está haciendo nada. Bueno, realmente quien le ha cortado todo, ¿no? La Asamblea Nacional Legítima, quien les ha cortado cualquier tipo de libertad ha sido el propio régimen de Maduro. Pablo Sotero. Venezuela es un país en estado de colapso, ¿okay? Y ahí no hay ninguna legitimidad para hacer estas elecciones. Creo que en algún momento habrá nuevos hechos que permitirán hacer una elección bajo supervisión internacional. Creo que Venezuela es uno de estos casos de un país que se va a tornar un espacio no gobernado, exigiendo una intervención internacional muy difícil de hacer, muy difícil de realizar, pero así es, ¿no? Los países eligen los caminos, ¿no? Se pueden ajustar, se pueden administrar, o bien pueden elegir el camino de Venezuela. ¿Por qué eso es importante para Brasil? Porque, por ejemplo, la actual presidenta del Partido de los Trabajadores, que es una senadora, dijo recientemente o defendió la Venezuela como un modelo, esto de Maduro. ¿La presidenta del partido de Lula? Sí, entonces... ¿Cómo se llama la presidenta? Acá, el segundo nombre es Hoffman, el primer nombre me olvidé porque es una figura que no necesita ser lembrada. Y ha defendido el modelo de Venezuela. Sí. En esto estamos, ¿no? Estamos en el terreno del absurdo. Aquí la Venezuela, para Colombia, para Brasil, esto tiene consecuencias porque hay más y más venezolanos llegando como refugiados y hay que recibirlos, no hay que ignorarlos. Esto va a exigir una concertación de los órganos de América Latina que tienen que demostrar que sirven para algo, ¿no? De concertarse, de hacer una intervención madura. Muchas veces en estas reuniones de órganos latinoamericanos se habla mucho, se hace muy poco. Aquí hay un caso absolutamente concreto, hay gente, los venezolanos se están perdiendo peso físico, ¿no? Por malnutrición. Es un desastre y a la región creo que si esta cosa de la solidaridad latinoamericana tiene algún sentido, tiene que demostrar ahora, ¿no? Ayudando a un país que se ha desgobernado, donde las élites civiles y militares fracasaron y representa, digamos, un problema para todos y representa también un llamado a la responsabilidad colectiva, si es que estas fórmulas jurídicas que desarrollamos a lo largo de más de un siglo de formas de gobernación, de acuerdos para digamos, transformar la solidaridad o la supuesta solidaridad latinoamericana en algo concreto, hay que demostrar ahora, ¿no? Porque ahí tenemos un caso que es una catástrofe construida sobre todo por venezolanos con malas intervenciones de otros también, pero ahí vamos, aquí no hay cómo inventar soluciones y creo que las diplomacias de los países vecinos sobre todo tienen una responsabilidad muy muy grande en ayudar a los venezolanos a salvarse. Rafael Matos. Es un dilema muy complicado el que enfrenta la oposición en Venezuela, porque por un lado, si deciden competir en las elecciones, saben que van al muere, ¿no? Saben que van al matadero. Todos, menos el gobierno de Nicolás Maduro, el chavismo, anticipan que las elecciones no van a ser elecciones limpias, no van a ser elecciones justas,
son elecciones que de alguna manera van fraudulentas, por decirlo de una manera directa. Pero a la vez, la oposición entiende que si no compite en las elecciones va a seguir quedando relegada dentro de lo poco que queda de la democracia en Venezuela. Y esto que decías vos, esta ofensiva, nueva ofensiva de Diosdado Cabello, de decir, bueno, no solamente presidenciales, también la Asamblea Legislativa, lo que le está diciendo a la oposición es, si ustedes no compiten, les vamos a quitar el último espacio de poder que les hemos dejado, que es la Asamblea, ¿no? A la vez, la oposición tiene que dar una muestra de unidad, porque uno de los problemas que tiene la crisis de Venezuela es justamente las fracturas internas dentro de la Mesa de Unidad Democrática. Y a la vez, tiene que decidir si se alinea con la postura que ha dado el Grupo de Lima, Estados Unidos, organismos internacionales, la Iglesia, en contra del llamado a elecciones del régimen de Maduro. Todas estas variables tienen que estar en la mesa a la hora de tomar una decisión sobre qué se hace en esta elección. Dicho todo esto, ¿no? Un poco cuál es el panorama político en Venezuela, coincido con Pepe. ¿Cómo se va a participar? ¿Cómo van a ir a una elección en la cual saben que no van a obtener absolutamente nada de lo que quieren? ¿Cómo van a ir a una elección en la cual saben que no tienen ninguna chance de tratar de recuperar las instituciones de Venezuela para tratar de reencauzar al país y sacarlo de esta terrible crisis humanitaria que ya se empezó a desbordar a los países vecinos? No hay una solución simple para Venezuela, no hay una solución clara para Venezuela, no hay un sendero aún visible para sacar a Venezuela del pozo en el cual ha caído lamentablemente. Cambio de asunto radicalmente, Pablo Sotero, para hablar de Donald Trump y los escándalos sexuales del presidente de Estados Unidos. Ha habido al menos 20 mujeres que han señalado que el presidente Trump ha intentado agredirlas sexualmente, abusar de ellas sexualmente. Ha habido al menos 2 que han recibido dineros para no contar la aventura que vivieron con el señor Trump. Una de ellas es Karen McDougal, quien le pagaron $150,000 en el año 2016 y que acaba de señalar que ella no debía haber recibido ese dinero porque le gustaría contar qué fue lo que pasó. La otra es Stormy Daniels, una actriz porno que recibió $130,000 de un abogado del presidente Trump. No está claro si el dinero provino de las finanzas de la campaña o del propio señor Trump, pero en todo caso recibió $130,000 para que no contara también cómo que era lo que había vivido con el actual presidente estadounidense. Ha escrito Tom McCarthy, un periodista del diario The Guardian de Londres, un artículo en este rotativo, en este diario, titulado ¿Por qué no pegan los escándalos de Trump, a diferencia de lo que ha pasado con otros presidentes como por ejemplo Bill Clinton? Recordemos que Clinton tuvo un romance en la oficina oval de la Casa Blanca, que se sepa, con la señora Mónica Lewinsky, que era una practicante o una pasante. Posteriormente él además juró que no había tenido esa relación, con lo cual se le inició un proceso de destitución, un proceso de impeachment. La Cámara lo acusó ante el Senado y el Senado lo absolvió por haberle mentido a la justicia, por haber causado todo esto. Se pregunta el articulista del Guardian qué pasa, porque si hay un doble rasero con Clinton y con Trump. Y él señala que quizá en el caso de Trump se debe a que, por ejemplo, la oposición demócrata actualmente, pues no le importa tanto un escándalo sexual como le importaba a la oposición republicana cuando Clinton era presidente, o dice que otra razón puede ser el tribalismo, que ahora hay gente la que está con Trump lo defiende absolutamente de todo. Usted que conoce esta ciudad de arriba abajo hace varios años, ¿qué piensa? Yo creo que la gente hace una distinción entre los dos casos que usted habla, que es de esta señora, Stormy Daniels, y de la Lewinsky. Sí. Stormy Daniels es una profesional. Es profesional de estas cosas, ¿no? Vende su cuerpo, usa su cuerpo, su sexo para ganar plata. Él lo hace aparentemente con éxito porque recibe $130,000 para no contar algo que involucraría al hoy presidente Clinton. Trump. Sí, el presidente Trump. Sí, está bien ahí para la sociedad, si quieren que sigan. No, el otro caso no, el otro caso es de una pasante que estaba en la Casa Blanca bajo la responsabilidad que Clinton tenía la responsabilidad de protegerla. Es por esto que hubo lo que hubo. Claro que fue explotado, pero las situaciones son completamente distintas, ¿no? Yo creo que para mí no espanta nada este artículo, para mí la respuesta es muy fácil, ¿no?
si usted habla de la familia, de los valores, etcétera, y después te pegan, en este caso con una pasante, claro que eso es una hipocresía, etcétera. El episodio del impeachment de Clinton fue obviamente algo también muy forzado políticamente, terminó como se terminó. Creo que la sociedad lo resolvió bien, diciendo sí, entendemos lo que pasó, que fue inocentado, pero creo que la diferencia está en esto, ¿no? La gente, si usted trabaja en algún ambiente profesional en Washington, en cualquier parte de Estados Unidos, tiene bajo tu responsabilidad de gentes así como pasantes, etcétera. Usted sabe cuál es tu responsabilidad de ser protector. En este caso, el otro, que es una actriz de cosas pornográficas, que vive de esto, y si un hombre adulto decide que sí quiere tener relación, si después se candidata a presidente, se elige, es la responsabilidad de quien lo eligió. ¿No? Sabía, las cartas están sobre las mesas, hay que cada uno asumir su responsabilidad, votar como quieran, y gracias a Dios, hay elecciones a cada 2 años, o a cada 4 para presidente, y creo que el país va a sobrevivir a esta cosa. Rafael Matus, un minuto. Bueno, el caso de Stormy Daniels es el que más tracción agarró en los medios en las últimas semanas, pero como vos bien decías, hay 19 mujeres que han acusado de algún tipo de abuso, de acoso sexual a Donald Trump. Y hoy el Washington Post lleva en tapa uno de los casos de mayor perfil, de Rachel Crooks, con el título ¿Alguien está escuchando? ¿No? Un poco hace referencia a este tema que planteas vos. ¿Por qué no gana tracción? ¿Por qué no ganan impulso todos estos casos? Ahí Dos está cosas. el post, ahí encima Creo, como bien decía Pablo, ¿no? Hay que distinguir entre un romance con una becaria de un presidente en ejercicio y las acusaciones contra Donald Trump que fueron previas a su vida política, si se quiere decir. La Casa Blanca, además, ha negado absolutamente todas las acusaciones, lo mismo Trump, y de alguna manera dan a entender que esta información ya estaba a disposición del público antes de la elección y por lo tanto si el público eligió y lo votó, entonces no es un tema por el cual haya que hacer mucho escándalo. Lo otro que también creo que influye es que esta es una Casa Blanca que está rodeada de escándalos. Hay muchísimos escándalos que están todo el tiempo quitándole oxígeno a los medios, a los periodistas, a la televisión, quitando aire. Por lo tanto, hay una capacidad limitada de la atención de la sociedad y los medios a los que se le puede prestar a todo lo que sucede, a todo lo que envuelve a esta Casa Blanca. Dicho todo esto, esta historia me parece que está lejísimos de haber terminado, más aún teniendo en cuenta todo el impulso que le ha dado a estas denuncias el movimiento Me Too y Time's Up. Creo que este es un tema que va a seguir siendo un dolor de cabeza para Trump y no hemos escuchado aún el veredicto final de todas estas acusaciones. Claro que Stormy Daniels dice que ella no firmó por ahí un papel diciendo que ella no había tenido nada con Trump. Trump dice que tampoco tuvo nada con ella. Ella recibió $130,000 y en internet hay una iniciativa de muchas personas que dicen que millones de estadounidenses quisieran que les pagaran $130,000 porque tampoco han tenido sexo con Trump. 30 segundos, Pepe. Sí, de entrada, obviamente, tiene una historia, porque esto no es un caso aislado, el tema de Stormy Daniels. Hablaban en la revista de New Yorker recientemente un artículo pues bastante detallado, Ronan Farrow, que habla que destapó el caso Weinstein también. Exacto, y básicamente ahí el argumento es un tanto distinto. Ahí dice más bien que hay una sistematización por parte de la actuación de Trump de silenciar voces que pudieran ponerlo en peligro durante toda su carrera como empresario. Básicamente utilizar diversos medios, incluso a los tabloides de Nueva York, para silenciar historias que le podían ser comprometedores, como en el caso de McDougal. Ahora, me parece que bien ya se distinguió lo que pasó con Clinton y lo que enfrenta Trump ahora, pero sí lo que veo desde Washington es a una oposición demócrata que se ve un poco como desilusionada de que alguien que creció en la década de los 60, que no estaba conectada con ningún tipo de progresismo, sino que más bien fue criado bajo una sociedad no diversa, en su caso, muy machista, y que básicamente fue creado para ser un rey de los tabloides, pues sea el presidente, y eso es algo que les desespera mucho. Ya regresamos a Club de Prensa.
Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias Pepe Díaz Briceño, Pablo Sotero, Rafael Matos por haber estado aquí. Gracias. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.